Perfecto, ya esto se está grabando. Inicio la grabación. Ajá. Ok. Bueno, muy buenas noches. Buenas tardes en realidad. Esta es la segunda tutoría de la asignación Desarrollo Humano en la diversidad de 0 a 3 años. Durante esta tutoría vamos a abordar dos temas específicos que son el desarrollo social, emocional y afectivo de la población meta, y también vamos a trabajar sobre el tema de los diferentes tipos de abuso y violencia a los que se puede ver expuesta la población menor de edad. Como saben, la unidad didáctica tiene bastantes capítulos, entonces a nosotros nos corresponde tomar los aspectos que creemos que es más importante que vayan quedando como muy claros por el tipo de temática que es, y sobre esos aspectos desarrollar la tutoría. Como es un sistema de estudio virtual y no tenemos clases como tal, lo ideal es que si quedan algunas dudas en relación a otros temas que no se hayan visto en la tutoría, entonces las podamos abordar directamente a través del foro de dudas. Entonces, vamos empezando. Primero que nada, el tema del desarrollo social, emocional y afectivo. Y es que las personas en general no lo consideran como parte fundamental del desarrollo. Cuando vamos pensando en lo que implica para un niño o una niña crecer, normalmente nos centramos más en la parte biológica y en la parte del desarrollo del habla. Entonces, está caminando a tiempo, está gateando, le están saliendo los dientes, está logrando articular palabras, está logrando desenvolverse en general en su entorno, pero no nos centramos a pensar en cómo ha sido el desarrollo emocional, social, afectivo de esa persona y cómo esos aspectos de alguna u otra forma influyen en su comportamiento presente y futuro. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema de la socialización previa. Este es el proceso por el que el individuo, niño o niña, adquiere conductas, creencias, normas y motivos apreciados por su familia o por el grupo cultural al que pertenecen. Mediante este proceso se otorgan valoraciones a ciertos aspectos que ese grupo social tiene en particular muy definidos, los cuales entonces podemos entenderlos como valores familiares o sociales. No es lo mismo un niño o una niña que crece en una región sudamericana en donde es muy común dentro de la familia el tema de tomar mate en las tardes, o en una región más hacia el norte, Estados Unidos, Canadá, donde el idioma y el tipo de bebida que toman en la tarde, si es que la toman, es totalmente diferente. O el niño o la niña que crece en Costa Rica, que no sabe ni siquiera a qué sabe el mate, no se lo puede imaginar, y tampoco tiene una noción clara de qué es lo que toman los niños y las niñas en Estados Unidos o Canadá o México. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de las comidas también, en México se consume una grandísima cantidad de chile desde que los chicos son pequeños y socialmente se les va inculcando que tienen que aprender a comer chile, y en Costa Rica el consumo del chile es muy limitado. Y por ejemplo, en niños pequeños no es un sabor que se les anime a probar. Otra cosa es un niño musulmán o una niña musulmán que crece desde esa religión y esa cultura a un niño o una niña ticos. Es muy distinta toda la socialización y todos los valores éticos y morales que los chicos van aprendiendo a lo largo de su desarrollo. Mientras en Afganistán creo que es el uso del hijab es obligatorio para las niñas y para las mujeres, en Costa Rica no importa si llevamos el pelo suelto, o si lo llevamos amarrado, o si lo llevamos corto, o si lo llevamos largo. Entonces, este tipo de situaciones empiezan a aprenderse desde edades tempranas. Y son valores familiares y o sociales. La socialización infantil también es el proceso en el que entonces aprendemos aspectos como creencias y forma de comportamientos que van de acuerdo al papel que debemos desempeñar en la sociedad, volviendo al tema de las niñas musulmanas. Mientras para las niñas
la yihad es obligatoria y en caso inclusive de que muestren su cabello puede incluir hasta penas de muerte, en Costa Rica no tenemos ni la más mínima idea de qué puede significar eso en nuestras vidas. No tenemos conciencia de eso porque no lo vivimos, no es parte ni de nuestra cultura, ni del proceso de socialización que hemos tenido, y muy probablemente en países como esos lo veríamos muy extraño. Y bueno, está de más decir, ¿verdad?, que desde aquí es una barbarie lo que está pasando en Afganistán y ya las mujeres de la zona lo sienten y lo viven de la misma manera, pero la sociedad en la que están inmersas es muy diferente y reacciona muy diferente a cómo podemos reaccionar nosotros. Las estrategias que tienen allá para poder hacerle frente a esto no son ni comparadas a lo que podríamos tener aquí o en Estados Unidos o en Europa. También tenemos que tomar en cuenta lo que es la perspectiva biológica. Esta plantea que nosotros como personas venimos con una dotación genética y biológica. Por lo tanto, esta herencia nos dota de componentes necesarios. Sí, Tatiana. Profe, es que no, no veo que esté corriendo la presentación. Ay. A ver. ¿Ves que se mueva? No. Vamos a salir de acá. Vamos a ver cómo hago. Ok. Ahora. De compartir. Ya no se ve de verdad la presentación. No. Ok, voy a intentar compartirla otra vez. A ver si se soluciona el problema. Yo no sé hoy qué le está pasando. Ahora sí se ve. Ok, la estás viendo la de perspectiva biológica. Desarrollo social, emocional y afectivo. Ajá, y abajo dice perspectiva biológica. Sí. Ok. ¿Ves ahí que hago un cambio? Cambió la presentación. Sí, pasó a perspectiva cognitiva. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejarlo así. Ok, retomando el tema de la perspectiva biológica. Entonces, esta plantea que nosotros venimos con una dotación genética y por lo tanto esta herencia que ya traemos nos dota de componentes necesarios para que nos podamos adaptar a la sociedad. ¿Qué son esos componentes? Bueno, la risa, el llanto, el disgusto, son manifestaciones que podemos dar con nuestro rostro, con nuestras expresiones faciales desde el momento en el que nacemos y permiten una comunicación con nuestros cuidadores. Un niño que es totalmente inexpresivo no puede comunicarle a las personas que están a su alrededor si está feliz, si está triste, si está enfermo, si está incómodo. Entonces, estos instrumentos de origen biológico facilitan la interacción del recién nacido y en años posteriores de la persona en general van a ir facilitando que pueda desarrollarse y establecer una relación de comunicación con su medio. Desde el punto de vista cognitivo, hace referencia a cómo procesamos la información que surge de estas interacciones sociales. Entonces, aunque las personas realizan una tarea cognitiva cuando analizan, comprenden y predicen los acontecimientos que partiendo de lo que se ha aprendido, no necesariamente son simples reproducciones de lo que ya aprendimos antes, sino que siempre es posible que esté presente una gran cuota de iniciativa y creatividad en la búsqueda de alternativas de actuación. Ok, ¿a qué hace referencia esto? Yo puedo haber aprendido que el hecho de que una persona tenga el ceño fruncido siempre es enojo, especialmente si crezco en un entorno de violencia, o puedo haber aprendido que siempre que la persona levanta la voz, inmediatamente va a venir alguna situación de agresión en la que más bien tengo que protegerme.
Sin embargo, con los años, el ser humano también va desarrollando la capacidad de análisis y dándose cuenta de que una cosa es la situación que vivió en el pasado, en donde el ceño fruncido o levantar la voz implicaba un peligro, y en otros contextos el ceño fruncido puede significar mucho estrés, puede significar dolor físico, o levantar la voz puede ser lo mismo que alguien esté enojado, o que alguien esté alterado, o que alguien esté emocionado. Entonces, estos procesos de análisis de la información, conforme van pasando los años, van siendo más complejos y también nos van dando herramientas para poder medir nuestro entorno, cómo nos manejamos en él, cómo nos comunicamos a través de él. Después tenemos lo que es la perspectiva sociocultural. Esta considera la importancia que tienen las personas que integran el grupo más cercano en los procesos de socialización, en el cual uno de los objetivos principales es que la persona sea parte de él. Entonces, podemos darnos cuenta de que al principio del desarrollo de la persona menor de edad, su círculo social es muy reducido. Mamá, papá, hermanitos, tal vez, si es que los tiene, y alguna persona de la familia extendida, la abuelita, la tía, la niñera, ¿verdad? Es un círculo muy reducido, él o ella van aprendiendo de su círculo más cercano las formas y los procesos de socializar, pero en el momento que entra a materno o al kinder, obviamente su círculo se expande. Eso significa que el proceso de socialización también cambia. Porque una cosa es cómo socializas con tu familia y otra cosa es cómo socializas con tus compañeritos y con tu profesora, con la teacher o la niña, no sé cómo le dicen ahora. Y el punto es que, por ejemplo, la niña, la teacher, trae todo un proceso de socialización diferente al que trae el niño de su casa o la niña, y los diversos compañeritos y compañeritas que va a tener en el salón de clases también traen estrategias de socialización muy diversas, porque van a depender de ese contexto sociocultural en el que han crecido. Por ejemplo, aquí la mayoría de los niños costarricenses crecen bajo una estructura específica a nivel social y cultural. O sea, Costa Rica tiene su propia cultura y su propia idiosincrasia. Pero si de pronto viene una familia de inmigrantes colombianos con un niño que está en edad preescolar, este niño viene con todo el bagaje sociocultural colombiano, con toda la idiosincrasia colombiana. En el momento en el que se integra el salón de clases rodeado de niños que vienen de un mismo contexto, este niño colombiano necesita integrarse al grupo, necesita aprender las nuevas reglas sociales. Y los niños costarricenses igualmente tienen que integrarse a su compañero colombiano y conocer las reglas sociales de su compañero colombiano. Por ejemplo, los colombianos tienen este dicho que es como marica, ¿verdad? Y marica en Colombia es como decir aquí mae, ¿verdad? Algo parecido. Aquí en Costa Rica, marica tiene una connotación totalmente negativa, estereotipada y discriminatoria, pero en Costa Rica decir marica tiene una connotación y en Colombia decir esa palabra tiene otra totalmente distinta. Entonces, en el momento en el que se unen este tipo de situaciones, ¿verdad? Llega alguien con una cultura y se topa con alguien de otra, pueden haber problemas en la socialización, pueden haber problemas en la comunicación, y entonces aquí lo que hay que trabajar es mucho la tolerancia, el aprendizaje y la adaptación social de las diferentes partes. En este sentido, en la medida en que los procesos de socialización empiezan a ser efectivos para el niño y la niña, se produce un desarrollo socioemocional adecuado y hay una efectiva adaptación a la sociedad. Si a este niño que es colombiano no lo ayudamos en el proceso de socialización, no metemos mano para que se vaya sintiendo cómodo con su nuevo ambiente, es muy posible que esa adaptación no se dé
ni fácil, ni rápido y que tal vez incluso no se dé. Y entonces entremos en conflictos como la agresión escolar, entremos en conflictos como la depresión infantil, el aislamiento u otro tipo de situaciones que puedan presentarse. Perdón. Los procesos de socialización y de desarrollo socioemocional se encuentran intrínsecamente relacionados. ¿Qué significa? Que uno va de la mano del otro. No podemos separarlos. Mediante la socialización, la persona incorpora elementos que son propios de la cultura, del ambiente, y los integra también a su personalidad para adaptarse a la sociedad. Entonces podemos ver cómo muchos extranjeros en Costa Rica han adoptado, por ejemplo, la expresión del mae o la expresión del pura vida, o siguen manejando ciertos modismos de su cultura, pero ya las personas que les rodean las entienden y las aceptan también. Entonces, todo este proceso es de moldeamiento. Tanto el otro me moldea a mí como yo moldeo al otro en nuestra interacción social. Hay ámbitos específicos de socialización además. Y está el ámbito familiar, que es el más reducido, está el ámbito escolar, el ámbito de las relaciones entre amigos y amigas y el ámbito de los medios de comunicación. Entonces, cada una de estas esferas de socialización van a otorgarle, por decirlo de alguna forma, nuevas herramientas a la persona menor de edad. El ámbito familiar sienta las bases. El escolar agranda un poco más toda la estructura de socialización que trae la persona menor de edad. Cuando hablamos de relaciones entre amigos y amigas, estamos hablando entre pares y por ende las comunicaciones entre ellos son muy diferentes a lo que pueden tener con su familia o con su escuela. Y finalmente medios de comunicación que nos afectan a todos por igual, porque todos estamos inmersos en la sociedad y los medios de comunicación tienen una propagación masiva de la información. También tenemos otro tema muy importante, que es el relacionado con las habilidades sociales. Y estos resulta que son comportamientos específicos que le permiten al individuo desempeñarse en un contexto interpersonal y manifestar de manera adecuada sus sentimientos, sus actitudes, sus deseos, sus opiniones, sus derechos, respetando las conductas de los demás, también lo que favorece la resolución de problemas inmediatos y minimiza problemas a futuro. Entonces, las habilidades sociales son esa habilidad que yo tengo para que si algo me molesta, yo le pueda decir a la otra persona, mira, lo que hiciste o lo que dijiste o lo que pasó hace un rato, a mí me hizo sentir mal. En lugar de, como sucede muchas veces, que las personas en general no tienen un buen manejo de habilidades sociales, de pronto algo las hizo sentir incómodas, algo les hizo daño emocionalmente y sus reacciones de enojo, de resentimiento, de te meto la zancada, te meto el pellizco, te empujo en el recreo, te grito, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como futuros docentes? Y eventualmente en el trabajo en el aula, moldear habilidades sociales que le permitan a la población infantil encontrar estrategias y aprender herramientas que les ayuden a comunicar de forma asertiva sus emociones, a actuar en concordancia con lo que sienten y a respetar en todo momento las diferencias que hay en sus compañeros y sus compañeras y en general en el entorno en el que se desenvuelven. La importancia de las habilidades sociales, eso sí, es más evidente cuando las personas menores de edad se integran en un ambiente nuevo. Por ejemplo, están pasando del kinder a primer grado o de sexto grado al colegio. El manejo que se obtenga de ese espacio depende de estos comportamientos y pensamientos en relación a resolver posibles conflictos, situaciones o tareas sociales. Y resulta que cuando este desenvolvimiento es positivo, se generan sensaciones de aceptación, de felicidad y de valía en la población menor de edad.
Y volvemos sobre el mismo tema. Aquí lo importante es mediar las relaciones sociales de los chicos y las chicas y modelar con nuestro ejemplo la forma correcta de desenvolvernos social y emocionalmente con nuestros iguales y con los estudiantes. Porque resulta que si el docente frente a una situación conflictiva reacciona igual de forma intransigente, molesto, llamándoles la atención de forma grosera, los chicos aprenden inmediatamente que esas son las formas de comportamiento aceptadas en el entorno educativo y eso eventualmente lo extrapolan a todas las áreas de la sociedad. Entonces, se comportan de la misma forma como mamá y papá, con los compañeros, el día de mañana en otras instituciones educativas, más adelante en el futuro, inclusive en entornos laborales, en relaciones de pareja y con sus propios hijos. Por otro lado, tenemos el tema de la autoestima. Y resulta que la autoestima es la valoración positiva o negativa de la persona. Expresa el concepto que tiene de sí misma a partir de sus cualidades positivas y o negativas que provienen de la experiencia, de los sentimientos, de los pensamientos que se han acumulado a lo largo de la vida. Igualmente, el tema de la autoestima se modela en los chicos y las chicas. Si yo como persona adulta constantemente estoy quejándome de que odio mi cuerpo, si como persona adulta constantemente estoy diciendo es que soy muy torpe, es que yo no sirvo, es que ni para qué lo intento si no puedo, lo que le estoy enseñando a la persona menor de edad es que si yo me trato así, es válido tratarse así y que además es muy probable que si yo, que soy la adulta, no puedo, él o ella, que es la persona menor de edad, tampoco va a poder. Está el tema del autoconcepto también, que ahí es la representación que tiene la persona de sí misma y aquí participan múltiples aspectos, en el sentido de que la persona se involucra con los demás desde diferentes ámbitos. Entonces, el autoconcepto físico, el de las relaciones sociales, el laboral, el intelectual, etcétera. Hay niños y niñas que pueden decir, es que yo soy muy bueno con la pelota, pero soy muy torpe en matemáticas, o soy muy bueno con los estudios, pero muy malo para relacionarme con otras personas. Nuevamente, el autoconcepto es una medición o debería de ser una medición racional y sin ningún tipo de agresión hacia cuáles son mis capacidades, comprendiendo y aceptando que no somos 100% perfectos y que no tenemos las mismas habilidades en todas las áreas de nuestra vida, pero que eso tampoco significa que no podamos trabajar por mejorarlas. Yo puedo decir, bueno, es que no soy muy hábil a la hora de presentarme a dar una tutoría frente a una pantalla porque me siento muy incómoda, porque no veo a nadie, siento que le estoy hablando a la computadora y me siento tonta haciendo esto, pero no significa que yo no pueda buscar una estrategia que me ayude a mejorar la situación y a sentirme más cómoda con lo que estoy haciendo. Y que a través de mi esfuerzo y a través de la práctica logre mejorar mi habilidad en relación a el tema de hacer tutorías a través de la computadora. Por otro lado, también tenemos lo relacionado con el tema del vínculo y el apego. Y esto habla de la posibilidad de establecer un vínculo fuerte y estable con las figuras significativas. Esto es importantísimo en general para todos los seres humanos. Somos seres sociales y por lo tanto necesitamos vincularnos con las demás personas. Y necesitamos sentirnos valorados y necesitamos sentir que podemos confiar en el otro y que frente a una emergencia no vamos a estar solos, etcétera. Y bueno, si eso lo necesitamos, incluso nosotros como personas adultas, con muchísima más razón lo van a necesitar los niños pequeños. Entonces, este vínculo que se establece con las personas significativas a su alrededor posibilita el desarrollo psicosocial positivo del niño y la niña y es igual afectación hacia futuras etapas de la vida.
Y este vínculo se establece porque porque las personas que están a su alrededor del niño, le ofrecen seguridad, aceptación, protección y todas estas necesidades. Al verse cubiertos, le proveen al niño o a la niña de bienestar. Ahora, siendo muy realistas, hay niños y niñas que en su entorno familiar lastimosamente no tienen estas redes de apoyo, no tienen estos vínculos y no tienen este apego porque crecen en ambientes ambivalentes, llenos de violencia, llenos de desatención y etcétera. ¿Cuál es la labor entonces de la persona profesional en docencia? Acompañar y ser ese soporte emocional, demostrándole a la persona menor de edad que aunque en su casa no pueda obtener eso, la escuela es un lugar seguro en el que se le acompaña y se le sostiene en la medida de lo posible. Esta calidad del vínculo y del apego con las figuras significativas incide en el autoconcepto que ellos y ellas tienen de sí mismos, pero mucho más allá tiene también un papel trascendental en la construcción de ellos y ellas como seres humanos. Es en los primeros años de la vida en donde se sentan las bases para el desarrollo emocional y psicológico de la persona. Y entre más cubiertas estén sus necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas, muchísimo más fácil va a ser su desarrollo a futuro y muchísimo más equilibrada va a ser la persona en general. Y es importantísimo que en este caso las personas docentes tengan muy claro cuál es su papel y tengan claro que si bien se les paga o se les contrata para ir a enseñar X o Y materia a la escuela o al kinder, sus funciones van mucho más allá de eso porque están trabajando con seres humanos. Y los seres humanos son muchísimo más complejos y tienen un montón más de necesidades que la simple transmisión del conocimiento. Después tenemos también lo relacionado con lo que son los problemas emocionales a estas edades. Entre problemas emocionales, bueno, encontramos la ansiedad, que hace años se creía que un niño o una niña pequeño jamás iba a sufrir de depresión o de ansiedad. Se creía que era prácticamente imposible, que esas eran enfermedades de personas adultas nada más, pero hoy se sabe que hay niños y niñas pequeños que pasan por procesos ansiosos y procesos depresivos. Entonces, en relación a la ansiedad, tenemos que entender que es una reacción exagerada que difícilmente pueden controlar, que supera la capacidad adaptativa de las personas y que crea situaciones de mucho malestar. Que lo que dispara la ansiedad puede ser tanto real como imaginario, que se manifiesta a través de pensamientos, de su conducta y también de sus respuestas fisiológicas. La ansiedad es un mensaje que envía nuestro sistema diciéndonos esto me parece peligroso, esto es una amenaza para mí. Ahora, ¿qué sucede con el tema de la ansiedad y que es tal vez la parte más compleja de entender? Y es que la ansiedad no nos la podemos quitar de encima. La ansiedad no podemos decir simplemente no la quiero y que se vaya. No la puedo trabajar en terapia y desaparecerla de mi vida para siempre, porque la ansiedad es una respuesta adaptativa del ser humano. Ha venido con nosotros desde que éramos cavernícolas, no sé cuál es la forma exacta de decirlo, pero bueno, desde las edades antiguas de piedra y demás, ahí está con nosotros. Pero en aquella época, la ansiedad tenía un objetivo muy claro: defendernos del bicho que nos estaba apareciendo, dándonos señales a nivel fisiológico que nos decían, o corre o se esconde o lucha. Es adaptativa porque nos avisa cuando hay un peligro, para que nosotros tomemos una decisión al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Que el cerebro no es capaz de distinguir entre cuando la ansiedad tiene un foco real,
Por ejemplo, que viene un carro a alta velocidad y si no corro me va a atropellar, a un foco que no es una amenaza real, como por ejemplo, tengo que hacer un examen. O sea, el examen no me va a matar, el carro sí, pero el cerebro no hace esas distinciones, la ansiedad viene en cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué se le enseña a la persona que padece de ansiedad? A manejarla, a reducir sus respuestas fisiológicas, a controlar sus respuestas fisiológicas y a trabajar con sus pensamientos y con sus reacciones y con sus emociones también, para descifrar y ponerle un freno a la ansiedad. Pero efectivamente la ansiedad es un mensaje. Nos está diciendo que hay algo en el entorno que consideramos amenazante. Entonces, cuando una persona menor de edad y a edades tan tempranas como preescolar o antes está experimentando picos de ansiedad, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué en su entorno está resultando amenazante para esta persona y por qué? Y a partir de ahí, entonces, ahora sí, empezar a buscar la forma de o corregir esa situación porque está afuera y es real, o ver qué podemos hacer para ayudarle a que maneje sus emociones, sus pensamientos y sus sensaciones, y si es necesario, referir a profesionales en psicología. Lo otro es problemas emocionales, igual dentro del mismo tema de, perdón, sí, los niños y las niñas sobre lo mismo de ansiedad. Los niños o las niñas cuando se encuentran ansiosos pueden mostrar una gama muy amplia de conductas. Pueden haber actitudes regresivas, como si tuvieran una edad menor, entonces pueden empezar a chupar otra vez dedo, pueden empezar a querer que los anden alzados todo el tiempo, pueden otra vez empezar a querer que les pongan pañal. Hay una excesiva dependencia hacia las figuras de apego, puede haber enojo o cólera, por todo están de chicha de pronto, antes estaba todo muy bien en el kinder y ahora hace unos berrinches monumentales porque no quieren regresar. Hay una indisposición a jugar o compartir con otras personas o compartir sus objetos. Hay demasiada inquietud física, no se pueden estar queditos. Hay mucho cansancio porque en general los síntomas psicológicos, aunque las personas no lo crean, agotan profundamente el cuerpo porque la persona está en constante estado de alerta y eso genera que no pueda descansar tampoco por las noches y que durante el día no se pueda relajar. Entonces, su cuerpo está en una constante tensión, su mente está constantemente trabajando y buscando explicaciones de por qué está sintiendo lo que está sintiendo y eso repercute indiscutiblemente en un cansancio excesivo a nivel de cuerpo. Pueden mostrarse muy tímidos, como esta búsqueda de encerrarse en un caparazón para tratar de acallar las sensaciones y los sentimientos que están teniendo. Pueden tener problemas con su alimentación, con el sueño, entre otros diversos síntomas. En relación a estos problemas emocionales, también tenemos los miedos infantiles. Y tenemos que entender que son frecuentes de acuerdo a la edad y que se evidencian con mayor intensidad conforme el niño o la niña va avanzando en su desarrollo cognitivo. Este avance en el desarrollo les permite ir reconociendo situaciones que pueden generarle miedo o ansiedad. Entonces sabemos que es muy común que el niño o la niña le tenga miedo a la oscuridad, que le tenga miedo al monstruo debajo de la cama, que le tenga miedo al dentista, al doctor, a la escuela, etc. ¿En qué momento se vuelve esto desadaptativo? En el momento en el que definitivamente este terror a algo nubla por completo la capacidad del niño o de la niña para dormir en la noche, para ir a la consulta médica, para que le revisen los dientes, para que vaya a la escuela. En esos momentos, cuando ya no hay forma de manejar el terror que sienten, porque ya ni siquiera es miedo, es terror, ahí es entonces en donde tenemos también que buscar estrategias de apoyo con profesionales en salud mental.
Los miedos dependen no solamente de los factores del desarrollo, sino que también de experiencias o vivencias. En algunos casos pueden llegar a ser traumáticas, que afectan a niños y niñas y les generan miedos que a veces pueden manifestarse inclusive en la etapa adulta, dependiendo de su gravedad, aunque es usual que desaparezcan en la adolescencia. Pero entonces, un ejemplo de esto, de un miedo que puede estar mediado por una situación traumática. Bueno, no sé, tal vez van en el carro con el papá o con la mamá, van de noche, ya está oscuro, casi no se ve nada, van allá por el Surquí, neblina y media, ¡pum!, tienen un choque. Muy traumático el choque. Entonces, el niño o la niña pueden desarrollar un miedo que literalmente es incapacitante a dos cosas: a la oscuridad, porque durante el trayecto iba asustado porque estaba todo oscuro y además había neblina, y a los carros, porque estando oscuro, neblinoso, no se veía nada, iba en el carro y chocaron. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede haber sido un evento tan traumático que dure años en superar el temor a la oscuridad y a montarse en un carro. Inclusive puede que nunca más en la vida se atreva a pasar por el Surquí. Y que si se encuentra el momento o llega el momento en el que sí o sí tenga que pasar por esa zona por alguna razón, ya siendo adolescente o adulto, necesite un proceso terapéutico para poder hacer algo que se llaman aproximaciones sucesivas y superar el terror que le da pasar por esa zona. Pero bueno, entonces, ¿verdad? Vemos que es un suceso excesivamente traumático que se liga a dos situaciones muy particulares: a que era de noche y a que iba en un carro. Otro tema, que es el que les decía ahora al principio de los problemas emocionales, es el de la depresión. Los niños y las niñas pueden experimentar sentimientos de tristeza que se asocian a eventos o a pérdidas que enfrentan en su vida. Y esto no necesariamente significa que estén deprimidos. O sea, no siempre, porque algo pasa en su vida que les genere tristeza, se van a deprimir. Lo que más les reconforta en esos momentos de tristeza es el contacto físico y la atención, así como el escucharlos, abrazarlos, consolarlos, muchas veces sin palabras. Y por lo general funciona mejor que hablar, pues el contacto físico les da seguridad y también les da contención contra la tristeza. Las situaciones, sin embargo, las situaciones que son de máximo estrés pueden sí llevar a conducir a procesos depresivos en la población menor de edad. Entonces, por ejemplo, llega y se les muere el perrito. Y está bien, se murió el perrito, pasan muchos días muy tristes por el perrito, mamá o papá los abrazan, los chinean, los consuelan, le hacen algo de comer rico, están pendientes de él y lo ayudan a ir superando ese trago amargo. Pero si en el momento en el que muere el perrito están pasando otras situaciones en su casa que son muchísimo más graves, que por ejemplo mamá y papá están peleando constantemente y parece que se van a divorciar, y de pronto a la abuelita le descubrieron una enfermedad terminal y entonces, ¿verdad? Es todo el drama, tíos, primos, todo el mundo a su alrededor está llorando, muy angustiado por lo que está pasando con su abuela, se muere el perro y el niño está inmerso en toda esta gran ola de estrés y no recibe el acompañamiento ni le ponen atención en ese momento, porque hay situaciones más graves o más urgentes que resolver. Todo este bagaje de situaciones particulares pueden conducirlo a un proceso depresivo. Y ya que casi siempre cuando esta depresión se presenta, las personas adultas también están emocionalmente afectadas, en muchas ocasiones no le ponen atención a los chicos, no se dan cuenta de que están deprimidos. Entonces, bueno, imagínense, ¿verdad? Me estoy divorciando a mi esposo, a mi mamá le acaban de encontrar una enfermedad terminal, mis hermanos, mis sobrinos y todo el mundo está histérico porque cómo vamos a resolver o enfrentar la pronta muerte de mi mamá,
mi hijo está triste porque además se le murió el perro y para mí el perro también era importante, pero tengo muchísimas cosas a mi alrededor y no tengo tiempo o no me doy cuenta de cuál es el estado emocional de mi hijo o de mi hija en ese momento y no le doy la contención que necesita. Entonces sí, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de que se desarrolle en algún momento un proceso depresivo en esta persona menor de edad. ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, en enfermedades, perdón, en edades inferiores a los 7 años podemos ver llanto inmotivado, o sea, no hay ninguna razón aparente para que esté llorando, quejas somáticas, me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo ganas de vomitar, es que, ¿verdad? Mucha irritabilidad. Normalmente los chicos se ponen sumamente irritables, todo les enoja, no quieren nada y es que uno dice, pero qué raro, está como de chicha como cuando era bebé y no dormía. Bueno, así, ¿verdad? Así irritables se ponen. Pueden haber otra vez retrasos en el desarrollo, otra vez chupan dedo, otra vez quieren andar alzados, otra vez mojan la cama, etc. Una fobia escolar, o sea, no quieren ir a la escuela. Y por otro lado, la encopresis. La encopresis hace relación al manejo de esfínteres. Ya habían logrado controlar la defecación y la orina y otra vez tienen problemas para lograr controlar esas necesidades biológicas. Ahora, como les decía al principio, a pesar de que por mucho tiempo se creyó que la depresión no se presentaba en preescolares, la evidencia reciente nos demuestra que sí es posible que se dé un proceso de este tipo. Cambiando de tema, ahora lo que vemos es el tema de la violencia y el maltrato contra la población menor de edad. Entonces, algunos tipos de violencia son la negligencia infantil, el maltrato físico, el emocional o psicológico y el abuso sexual. Cuando hablamos de negligencia infantil, estamos hablando de un concepto que tiende a ser muy complejo porque es difícil de precisar, ya que lo que constituye la negligencia para una familia de cierto nivel económico no necesariamente lo es para otra que se encuentra en un diferente estrato. En materia de negligencia, la falta de atención a la salud, a la educación, al tema de la recreación, al afecto, a la disciplina, a la estimulación, a la higiene y a la formación de la persona en general, constituye algunos de los principales indicadores de situaciones de negligencia. Entonces, en una familia de un estrato más alto puede que todas estas situaciones estén normalmente cubiertas y que cuando empiezan a fallar ya podamos hablar con mucha claridad de una situación de negligencia, pero en familias de un nivel socioeconómico muy bajo, obviamente la recreación no va a ser una de las prioridades de ese hogar. El afecto tal vez tampoco lo sea. La disciplina puede estar como sí, como sa, a veces sí y a veces no. La estimulación definitivamente es probable que ni siquiera les pase por la cabeza que tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque las necesidades de esa familia son de supervivencia inmediata. Alimento, techo y cama, punto, agarró mucho. Entonces sí, podríamos considerar que a falta de estimulación, que a falta de afecto, que a falta de recreación, que a falta de una disciplina consciente, que a falta de buscar la higiene de la persona menor de edad, estemos hablando de un proceso de negligencia. ¿Que hay atenuantes? Pues sí, ¿verdad? Son situaciones que en muchas ocasiones escapan al control de la familia, que por más que quiera hay cosas que no logran manejar como quisiera, pero que sigue siendo negligencia, sí, sigue siendo negligencia. ¿Por qué? Porque no se está dando el óptimo desarrollo de la persona menor de edad. En este caso también el descuido y la indiferencia ante las necesidades y condiciones individuales del niño o de la niña manifiestan una manifestación de este fenómeno. El abandono físico total, como dejar a un bebé en la puerta de una casa o albergue, constituye el extremo de esta forma de violencia, o sea, es como lo peor. Es el último nivel que puede
uno esperar de un ser humano? Que tenga el hígado para dejar a un niño pequeño a las puertas de un albergue, en media calle, etcétera, porque simplemente pues, lo dejó ahí y no le avisó a nadie. Tenemos ahora el tema del maltrato físico. Obviamente es mucho más fácil de evidenciar que la negligencia, porque en este hace referencia a situaciones, bueno, en donde se golpea, se lastima, hiere o ataca físicamente a una persona menor de edad, en la que se le causan hematomas, fracturas, quemaduras, escoriaciones, lesiones internas o externas de diversa índole. Aquí no hay como mucho en qué ahondar, ¿verdad? Agarran a los niños con saña, los quiebran a palos y eso es maltrato físico. Hoy día incluso se considera que un pellizco, una nalgada, un jalonazo de pelo, un jalonazo de oreja, también es maltrato físico. Si nosotros como personas adultas no pretendemos, ni necesitamos, ni jamás queremos que nos golpeen, que nos jalen el pelo, nos jalen una oreja, nos metan un pellizco, lo que sea, para aprender, pues muchísimo menos una persona menor de edad. Porque digamos que entre adultos estamos entre iguales, entre comillas, ¿verdad? No siempre sucede. Ahora, la figura de una persona adulta haciéndoles estas agresiones físicas a un menor de edad, ¿con qué herramientas esa persona menor de edad se defiende? ¿Con qué derecho la persona adulta levanta la mano sobre un niño o una niña? O sea, es que no hay justificación, porque los niños y las niñas son muy capaces de entender, de comprender, de aceptar razones cuando con amor, con empatía, con comunicación asertiva, nosotros vamos moldeando el camino. Por otra parte, cuando educamos, entre comillas, a través de golpes, lo que le estamos enseñando a la persona menor de edad es que a través de los golpes se resuelven los conflictos. Igual estamos moldeando un comportamiento que ese niño o esa niña en un futuro pueden llegar a emular. Y entonces estamos favoreciendo el hecho de que esa persona crezca como agresora, ¿verdad? Y que vaya a replicar esos comportamientos agresivos en otros y en otras, o que más bien adopte conductas de sumisión en donde esté en un riesgo potencial de involucrarse en relaciones afectivas de violencia. Usualmente, este tipo de situaciones de maltrato físico suceden en el contexto de una crisis familiar. Hay un episodio de desobediencia, una conducta que se considera inapropiada por las personas adultas a cargo y una reacción muy violenta fuera y hay una reacción muy violenta fuera del control del adulto. En algunas ocasiones menos frecuentes se da con una plena intención y planificación de este. O sea, yo no imagino a ninguna persona adulta levantándose en la mañana a decir, la verdad es que hoy voy a agarrar a palos a mi hijo porque yo quiero. O sea, no, eso es muy, muy, muy difícil que suceda. Realmente estaríamos hablando de un nivel de enfermedad mental, bueno, sin precedentes. O sí hay precedentes, pero no es el tema de esta tutoría. No obstante, aquí lo que necesitamos comprender es justamente esto, que hay momentos en los que la persona adulta que tiene normalmente un pésimo manejo emocional y un pésimo control de impulsos, pierde el control en medio de una situación que considera que sobrepasa sus límites y desarrolla todo este tipo de agresiones a nivel físico contra la persona menor de edad. Este maltrato físico le enseña al niño o la niña que la fuerza física y los golpes son la forma de solucionar conflictos, que es lo que les decía ahora. Entonces, después, este patrón de crianza puede replicarse con sus propios hijos o hijas y puede terminar convirtiéndose en un problema de carácter intergeneracional si no se interviene. Normalmente en las familias en las que han habido círculos de violencia marcada y grave contra personas menores de edad, tienen una historia por detrás
de violencia marcada contra personas menores de edad a lo largo de los años. Entonces, el bisabuelo agarraba al abuelo y lo molía a palos, el abuelo replica en el hijo y el hijo replica en los chiquitos que tiene actualmente. Además de todo lo que esto implica, genera dolor, problemas físicos y emocionales, necesidades de atención médica, que a veces es prolongada, y en casos mucho más extremos, puede incluso ocasionar la muerte del niño o la niña. De hecho, que recientemente, creo que fue hace como unos años, se dio el caso, yo creo que todavía están en juicio por eso, de que un hombre o una pareja, creo que fue, mató a una bebé de meses a golpes. Entonces, tenemos que pensar en qué tan mal está el tema del manejo emocional y del control de impulsos de nosotros como personas adultas para llegar a los extremos de inclusive quitarle la vida a un bebé porque me desesperó porque estaba llorando mucho. Ok, en el caso del contexto costarricense, el nuestro, se ha demostrado una creciente conciencia sobre las consecuencias de esta expresión de violencia. Sin embargo, la presencia de estresores y la falta de herramientas de autocontrol y disciplina positiva parece que continúan perpetuando el fenómeno. Y por lo tanto, como futuros docentes, tienen que estar muy alertas de este tipo de manifestaciones en sus salones de clases. Después tenemos lo relacionado con el maltrato emocional o psicológico. El maltrato emocional es muy complejo de definir, más incluso que el tema de la negligencia. Tiene límites muchísimo más difusos, pues depende un poco de la cultura, del contexto social y el nivel educativo. Desde todos estos niveles se percibe el maltrato emocional de formas muy distintas. Entonces, es muy difícil que precisemos cuando una palabra, por ejemplo, que alguien considera ofensiva y otra persona no, se convierte en un maltrato psicológico. Como lo que les ponía ahora de ejemplo, ¿verdad? El marica de los colombianos. Entonces, ¿en qué momento yo podría pensar que, bueno, que esa palabra es una clara ofensa o va con la intención de un maltrato emocional? Cuando sabiendo, por ejemplo, una persona colombiana, que el marica aquí en Costa Rica tiene otra connotación, que además es una connotación peyorativa hacia las personas que forman parte de la comunidad LGBTI, utiliza de forma peyorativa la palabra de forma constante contra su hijo o su hija que ya ha manifestado que es parte de esta población. Entonces, no importa que en su país esa palabra tenga una connotación totalmente distinta. En Costa Rica, su hijo o su hija que ha sido criado como costarricense, que ha crecido con el estigma y el estereotipo de la palabra bajo el contexto de su sexualidad, llega y dice que yo soy gay. Si el papá empieza constantemente a decirle, sos un marica, sos un marica, sos un marica, pero con la intención de dañarlo, ya ahí estamos hablando de que esa palabra, que es considerada ofensiva en el contexto costarricense, empieza a utilizarse como un medio de maltrato psicológico hacia la persona menor de edad. ¿Tiende a ser complejo? Sí, un poco, pero cuando logramos irnos empapando de toda la terminología y de qué significa y qué implica cada tipo de maltrato, podemos también ir haciendo estas inferencias sobre cómo abordarlo. Por lo general, para que se considere maltrato, tiene que ser un factor recurrente por parte de quien atiende o cuida a la persona menor de edad. No obstante, un solo episodio violento, como acusar al niño o a la niña de algo grave, gritarle ofensas a su dignidad o amenazarle severamente, también puede constituir maltrato psicológico. También puede suceder que reciba ofensas a su capacidad,
a su imagen física, a su situación de capacidad distinta, a su género, a su etnia. Todo esto se constituye también como formas de maltrato psicológico y dañan la integridad, la identidad y el proceso de construcción de la personalidad de cualquier niño o niña. Seguidamente, y ya para ir cerrando, tenemos el abuso sexual como la última y tal vez una de las peores formas de violencia ejercidas contra la población menor de edad. Esta es una cuarta forma de abuso contra las personas menores de edad y la que presenta más efectos complejos en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Los efectos son sumamente complejos, sumamente dolorosos, sumamente difíciles de abordar y en general el abuso sexual es una de las formas de violencia más difíciles de superar por la persona. Dada la violencia y la manipulación que usualmente se utiliza en este tipo de situaciones, así como el desconocimiento de la mayor parte de los niños sobre temáticas relacionadas con la sexualidad, se experimenta como una condición muy traumática con efectos que van en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El abuso sexual casi siempre implica una invasión de la persona. Esta invasión puede ser física o emocional. Tiende a durar años, o sea, no es un evento único, tiende a durar muchos años. Tiene o implica una cantidad muy grande de sufrimiento, tanto para el infante como para la familia, cuando la familia se da cuenta de la situación. En este caso, si bien muchos de los episodios tienen lugar con personas conocidas, el primo, el conocido, el pulpero, etc., el impacto en las familias nucleares y extensas siempre se genera, sean conocidos o no. Y en el primer caso, las consecuencias son aún más complejas, especialmente cuando la persona que abusa es uno de los progenitores. Ahí el impacto es tremendamente doloroso. Si fue papá quien abusó, toda la culpabilidad que mamá carga al darse cuenta es terrible. Esa culpabilidad que ella carga ejerce presión también contra la persona sobreviviente del abuso sexual. La familia normalmente toma bandos, están los que creen en la víctima, están los que creen en el agresor, están los que achacan estereotipos relacionados con la persona que está sobreviviendo, como es que vos lo provocaste, es que seguro vos hiciste, etc. Entonces, la culpabilidad que también le arrojan a la víctima es muy terrible cuando no se da un manejo adecuado de la revelación del secreto y de todo el trabajo terapéutico que hay que hacer alrededor de la persona que sobrevive al abuso y de la familia, inmersa también dentro de la problemática del abuso. Ahora, para que no se den este tipo de situaciones, en primer lugar, es importantísimo que se inculque en niños y niñas el respeto por su propio cuerpo y que las personas adultas den el ejemplo. Yo como persona adulta cerca de un niño o una niña no puedo hablar mal de mi cuerpo, no debería ir a respetar mi cuerpo, no debería de decir absolutamente nada que vaya en contra de mí, para darle el ejemplo, para comprender que todo su cuerpo completico es digno de respeto, de amor, de cuidado y de protección. No obstante, en el caso de niños y niñas en edad preescolar, la responsabilidad total de la prevención de un posible abuso sexual recae sobre las personas adultas. Nosotros no podemos jamás de los jamases poner parte de la responsabilidad de prevenir o cuidarse de un abuso sexual en una persona menor de edad, en general. Pero si estamos hablando de niños en edades inferiores a los 10 años, muchísimo menos. Depende de nosotros como personas adultas, porque es muy difícil para un niño o una niña que comprenda y que se defienda de una situación de esta naturaleza. Otro tema importantísimo que hay que trabajar con los chicos y las chicas es el conocimiento exacto de su cuerpo, que debería empezar a partir de los 2 años. Los niños y las niñas desde esas edades deberían de conocer sus partes privadas, nombrarlas por su nombre.
a partir de los 4 o 5 años deberían de empezar a conocer lo básico sobre qué son tocamientos buenos y tocamientos malos. Por ejemplo, esta caricia puede ser buena, pero otra caricia ya no tanto, y explicarles por qué, cómo y dónde. Y también es importantísimo trabajar con ellos la diferencia entre los secretos buenos y los secretos malos. Y este tipo de educación sexual debe darse tanto en el hogar como en el ámbito escolar. Algunas señales de que puede estarse presentando una situación de abuso sexual a una persona menor de edad, especialmente en edades preescolares, que es cuando nosotros tenemos que estar muchísimo más atentos. Bueno, hay síntomas de enfermedades de transmisión sexual, hay daño o maltrato en el área genital o anal, hay dificultad o dolor para sentarse o caminar, hay comportamientos sexuales sugestivos que son inapropiados o promiscuos o expresiones sexuales que no son acordes al nivel de conocimiento que debería de tener un niño de 4 o 5 años en relación al tema de la sexualidad. Hay un conocimiento sobre relaciones sexuales que es inapropiado para los chicos y las chicas, y se puede dar también que victimicen sexualmente a otros niños o niñas. Pero aquí es muy importante tener claro que si esta última llegara a darse, jamás un niño o una niña lo va a hacer con la intención de dañar. Ellos emulan el comportamiento de la persona adulta. Y por lo tanto acá, revictimizar a la persona menor de edad que está victimizando a otro sería uno de los peores errores que podríamos cometer. Porque no solo esa persona menor de edad ya se siente terriblemente culpable por lo que le está sucediendo y no ha sido capaz de revelar, sino que si además emula el comportamiento y la injuriamos y la regañamos y la hacemos sentir culpable y le decimos es que eso es un cochino, es que eso es esto, es que eso es lo otro, estamos sumando más culpa, más vergüenza y más dolor a esa persona menor de edad que lo que necesita es el apoyo urgente, el acompañamiento urgente, en lugar de que nosotros como adultos montemos sobre él o sobre ella más sensaciones de poca valía. Como último punto de esta tutoría, tenemos que entender que si en el centro educativo se observan conductas como las anteriormente descritas, hay que poner particular atención, muchísima atención sobre ese tema. Y si existe una duda, hay que presentar una denuncia de inmediato al 911, al PANI o a una fiscalía. Aquí tenemos también que entender que el Patronato Nacional de la Infancia y el Código de Niñez y Adolescencia nos exige a todos, no importa la carrera, no importa el ámbito, no importa a lo que uno se dedique. Por ser mayor de edad, inmediatamente estás obligado a seguir la ley. Y si un vecinito tuyo, o un hermanito, o un primito, o un estudiante, o quien sea menor de edad, exhibe señales que nosotros identificamos como sospecha de abuso físico, emocional, psicológico, negligencia o sexual, estamos obligados como personas adultas por la ley a ir y poner una denuncia ante el PANI por sospecha de violencia. O sea, eso es obligatorio para todo el mundo por parejo. Pero como docentes, pues obviamente, ¿verdad? Como docentes ustedes, como psicólogos nosotros, el nivel de responsabilidad en torno a esto es todavía mayor. Entonces, si ustedes ven que hay duda razonable, o sea, por mínima que sea, ustedes dicen, es que esto no me cuadra, esto no me gusta, esto tiene algo raro, es mejor pecar de precavido y poner la denuncia que decir, mejor no me arriesgo y que ese chiquito o esa chiquita de verdad les esté pasando algo. Además, tenemos que comprender que si el niño o la niña presenta evidencia física de cualquier tipo asociada al abuso sexual, un desgarro, un sangrado, algo que parece una infección vaginal, algo que parece una infección de transmisión sexual en general, tenemos que
exponerlo ante la medicatura forense de forma inmediata. O sea, llamamos al 911, decimos, está dando esta situación, tengo sospecha de esto, necesito que manden una ambulancia porque este niño, esta niña, tiene que ir sí o sí a medicatura forense. Ok, entonces, ¿por qué a medicatura forense y por qué de forma inmediata? Bueno, porque medicatura forense es el ente especializado y responsable de las valoraciones que son las únicas aplicables en caso de un proceso judicial. Si al chiquito o a la chiquita lo llevan a la casa y lo bañan, toda la evidencia que pueda tener se puede perder ahí. Y esa no es la idea. La idea es que ellos y ellas tengan acceso a la justicia pronta y, ¿verdad?, que reciban todo el apoyo que requieren. Entonces, tener esto muy, muy consciente, no olvidarlo nunca, no irnos por la tangente de nuestras responsabilidades como personas adultas y como futuros docentes. Es responsabilidad de todos y todas salvaguardar la seguridad de los niños y niñas y adolescentes también, sean o no nuestros estudiantes, sean o no nuestros familiares. Y con esto estaríamos ya terminando lo relacionado con esta segunda tutoría y ya sería la última. No sé si tienen alguna duda específica en relación a esta materia que les expuse hoy. Pueden levantar la mano si tienen alguna duda. Carol, sí. Profesora, yo es más para retirarme porque tengo una tutoría, otra tutoría. Ok, no hay problema. Esto queda grabado. Ay, muchas gracias. Con gusto. Ana Cristina, dime. Hola, profesora. Quería hacerle dos consultitas. Una es que si estas presentaciones, la de la primera tutoría y la de esta segunda tutoría, las cuelgan o las adjuntan en la plataforma. No, las presentaciones no, pero las grabaciones sí. La primera grabación está ahí desde como 2 días después de la primera tutoría, en la pestaña de tutorías. Y esta terminó hoy y creo que puede estar por ahí de viernes. ¿Y la otra Ay, consulta? La otra consultita, profe, es que yo estoy con el profesor Giovanni y desde que abrieron los grupos, desde ese día envié un mensaje y no he tenido respuesta de ninguna compañera. Entonces, me da como miedillo que al final nadie me responda ni nada y que al final sea lo que sea, es tiempo ya que que se ha perdido, porque ya podríamos estarnos organizando y avanzando en el trabajo. Entonces, quisiera saber si le debo preguntar al profesor Giovanni o usted podría evacuarme la duda de ver qué podría hacer al respecto, porque yo también estaba pensando enviarle un correo a ellas por privado, pero es que no, o sea, no sé si es que no encuentro la forma o es que no está la forma, porque he tratado de buscar ahí, no veo dónde es que puedo ver los otros integrantes del grupo, solo me aparece a qué grupo pertenezco y digamos el foro como para organizar, pero nadie me ha respondido. El profesor no les pasó la lista de estudiantes. Mm, Le pregunté a una compañera, porque en un grupo que tenemos como para organizarnos también, y pusieron como que el profesor Giovanni, grupo 3 busco y yo, ay, y yo no lo he visto, entonces no sé si es que subí un documento o algo así, pero ya me fijé en toda la plataforma y no lo he visto. Entonces le mandé un mensaje por privado a la compañera para ver cómo fue que ella lo hizo como para ver, porque yo trato de dar aquí en cómo hacer para ver a los otros integrantes y mandarles un mensaje por privado, pero no he podido porque por el foro no me aparece y también busqué, pero no lo encuentro. Ok, estoy bateando porque esto en realidad nunca lo he hecho, yo siempre les subo la lista, pero me parece que cuando vos te metes en donde dice participantes en alguna parte de la plataforma del entorno, tiene que decir participantes, como para ver la lista de todo el mundo, de todos los compañeros. Creo que ahí debería de salirte el nombre el número del grupo en el que estás. No obstante, aquí lo ideal y que es importante que tengan siempre presente es que solo las interacciones dentro de la plataforma funcionan como evidencia de que ustedes han estado haciendo el intento para comunicarse con los compañeros. Entonces, tienes que
yo te sugiero que le escribas a Giovanni y que le digas, ¿verdad? Que le cuentes que estás teniendo problemas para ubicar a tus compañeras, que te digas, si te puede decir por favor quiénes son los integrantes del equipo con el que vos estás, que si puede por favor revisar si ellas siguieron en la asignatura o si fue que dice fueron y no avisaron. Y depende de lo que él te conteste, ¿verdad? Intentar localizarlos, pero no les des mucho tiempo porque ya estamos sobre tiempo. Si Y de hecho, logras... me indicó lo de participantes que acabo de ingresar acá y aquí me dice el grupo, pero una de las compañeras dice que se conectó hace 2 días y 1 hora y hace 2 días yo también puse el mensaje, o de hecho como hace 3 días y no me respondió, no me respondió en el foro, entonces no sé. Y me da Ok, como miedo porque ya ha transcurrido tiempo y me da miedo que al final no se reporten y así, sea lo que sea, ya este tiempo se ha estado perdiendo para organizarnos y todo. De hecho, yo de una vez dije, puedo ayudar en esto y así como para agilizar la comunicación y la organización, pero nadie me ha respondido. ok, mira, envíales un mensaje a tus compañeras con copia a Giovanni, por favor, y me copias a mí por aquello, ¿verdad? Como para ayudarme por enterada y entonces molestarle a Giovanni también. Entonces, le copias con copia a Giovanni, me copias con copia a mí, a las compañeras y les das de aquí a mañana. Y le dices, le explicas al profesor, ¿verdad? En ese mismo correo, que ellas vean que vos le estás diciendo al profesor que las estás buscando desde tal fecha. Ok, entonces mandas el correo y das chance a mañana. Si a mañana ninguna ha aparecido, entonces le vuelves a copiar, le vuelves a escribir, pero ahora sí solo a Giovanni y a mí. Y nos preguntas a los dos juntos si puede ubicarte Giovanni en otro equipo de trabajo. Pero tenemos que hacerlo como así, ¿verdad? Porque ya estamos tarde. Lo ideal hubiera sido que hace días le escribieras al profesor. Entonces, hagámoslo así, rápido, ¿verdad? Y yo ahora igual hablo con él. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Yo creo que entonces ya estamos. No queda ninguna otra consulta, ¿verdad? Ah, qué tristeza. Yo creo que esto se desconectó. Ay, bueno. A ver, bueno. No, chicas. Ah, no, aquí dice que está grabando. Ok. Bueno, Ana Cristina. Cualquier cosa igual, ¿verdad? Por favor, escríbele a Giovanni y me copias a mí. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto.